Un globo despega y ya es parte del aire. Cada vuelo es una invitación a la aventura. En todo el trayecto convive la contemplación de la belleza y la incertidumbre. Las mismas sensaciones que hace más de un siglo conquistaron al primer argentino que voló en globo, el ingeniero Jorge Alejandro Newbery. Alumno de Thomas Edison, aviador, ingeniero electricista, militar, campeón de esgrima, lucha grecorromana y remo, bailarín de tango, boxeador y bon vivant. Jorge Newbery. Su legado vive en los argentinos que comparten la misma pasión. El espíritu Newbery. En este taller, a pocas cuadras del Palacio Municipal de Avellaneda, funciona la única fábrica de globos aerostáticos de la Argentina. Norberto Barosa y su hijo trabajan en su último modelo. Le marcamos la parte 1/3 y otro tercio para llevar la costura pareja. Una pequeña abertura en el globo puede dar por tierra con todo el proyecto. Así que refuerzan cada unión con un doble cosido. En el taller de los Barosa, la costura es cosa de hombres. Este palacio, ubicado en el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, es hoy la sede de la Cancillería Argentina. Pero a principios del siglo XX era la residencia de una de las familias más notorias de la aristocracia porteña, los Anchorena. En 1907, Aarón de Anchorena regresó de Francia con una de las últimas novedades, un globo aerostático que bautizó el Pampero en honor al único piloto que guiaría sus destinos, el viento. En algunos de los salones de su palacio, Aarón se reunió con el hombre que había elegido como acompañante en el vuelo inaugural del Pampero. El ingeniero Jorge Newbery, o Giorgi, como todos lo llamaban, nunca había volado en globo. ¿Por qué entonces lo invitó a Anchorena? ¿Quién era por aquellos días Jorge Newbery? A fines del siglo XIX, grandes oleadas de inmigrantes arribaron al puerto de Buenos Aires. Los recién llegados eran hospedados en este hotel, mientras buscaban empleo y alojamiento en la Argentina. La mayoría eran italianos y españoles, pero entre distintas nacionalidades también se encontraban algunos norteamericanos. Entre ellos, uno de los integrantes de una reconocida familia de Nueva York, Ralph Newbery. Domingo Faustino Sarmiento solía visitar la casa de los Newberys en Estados Unidos. Las descripciones que le hacía de su lejano país y las oportunidades de progreso que ofrecía entusiasmaron al joven Ralph para conocer la Argentina. Ralph Newbery llegó a Buenos Aires con una recomendación de Sarmiento y su flamante título de odontólogo bajo el brazo. Pronto comenzó a atender a lo más selecto de la aristocracia local. Así logró edificar su posición social y acumular una considerable fortuna. A todos sus hijos varones, Ralph Newbery le impondría el culto del coraje y el amor al boxeo. El
El 27 de mayo de 1875, en la calle Florida, al 251 en Buenos Aires, nació el segundo de sus 12 hijos, Jorge Alejandro Newbery. Los Newbery pertenecían a un nuevo sector medio que surgió a partir de 1890, pero gracias a sus relaciones con la alta sociedad porteña, disfrutaron también de algunas concesiones aristocráticas. Cuando a Aarón de Anchorena lo eligió como compañero de vuelo, Giorgi, como todos lo llamaban, gozaba de una enorme admiración social. Tenía fama de bon vivant y era un sportman, un campeón de múltiples disciplinas deportivas. Pero también tenía un puesto importante en la administración pública. Jorge Newbery era el director de alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires. Antes de apasionarse por los globos, el joven Jorge estaba prendido con la electricidad. A principios del siglo XX, la electricidad provocaría la gran revolución en la forma de producción mundial. A los 16 años, Jorge Newbery viajó al país de su padre para estudiar ingeniería. En el Drexel Institute de Filadelfia, fue alumno destacado y discípulo de Thomas Alva Edison. Regresó encandilado por el progreso norteamericano y con el título de ingeniero electricista, el primero de toda la Argentina. Al poco tiempo fue nombrado director general de alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires. Como director de alumbrado tuvo a su cargo, además, la iluminación de la ciudad de Buenos Aires en ocasión de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Para eso se instalaron guirnaldas de lamparillas que recorrían los contornos de las molduras y ventanas de los edificios y monumentos. También se iluminó por completo la Avenida de Mayo y el Congreso, la Intendencia y la Casa de Gobierno, aunque la novedosa decoración duró apenas un destello. Por aquellos días, la iluminación de las calles y las casas se realizaba con gas de alumbrado. El servicio eléctrico era escaso y estaba en manos de compañías inglesas y alemanas que fijaban a su antojo el precio de las tarifas. Pero el gas de alumbrado que Newbery controlaba y administraba no solo servía para iluminar calles y casas, también servía para inflar los globos aerostáticos que volaban. Los globos aerostáticos, como los que diseñaron los Barossa, se confeccionan con una tela de poliéster que tiene una cubierta térmica de poliuretano. Sus 24 gajos se unen con una costura en zigzag que tiene una doble vuelta de tela. Este modelo mide 42.000 pies cúbicos y se llena con aire caliente. Los globos de la época de Newbery, en cambio, eran de seda o algodón y se barnizaban con aceite de linaza diluido con trementina, lo que daba al globo ese color amarillo sucio. Se llenaban con hidrógeno o, en su defecto, con el gas de alumbrado, en extremo peligroso por ser altamente inflamables. En un tanque llamado gasómetro se almacenaba este gas de alumbrado para su distribución. Cuando Newbery era director de alumbrado, existían 12 gasómetros distribuidos por toda la ciudad. Este edificio, donde hoy funciona un centro comercial, era originalmente uno de esos gasómetros. En 1907, y a instancia del director de alumbrado, se extendió un caño desde este lugar hasta el hipódromo de la Sociedad Sportiva, ubicado a pocas cuadras donde hoy se encuentra el campo hípico de la ciudad de Buenos Aires. Así se logró inflar el Pampero para su vuelo inaugural. En la Navidad de 1907, desde este mismo lugar, Jorge Newbery y Aarón de Anchorena partieron por primera vez en el Pampero.
Ese día nació la aviación civil argentina y la pasión incondicional de Newbery por el vuelo. La emoción más intensa que puede experimentar un ser humano, como le gustaba decir. El vuelo inaugural del Pampero fue accidentado. Anchorena y Newbery cruzaron el Río de la Plata y bajaron cerca de Conchillas, en Uruguay. Aterrizaron colgados del arco del globo, después de arrojar la barquilla, la cámara fotográfica y otros elementos de medición para reducir el peso y así evitar que el globo cayera en medio del río. La agitada experiencia, lejos de desanimarlo, conquistó a Jorge Newbery para siempre. El científico que estudió con Edison, el deportista múltiple, el candidato de todas las damas porteñas, el primer boxeador argentino concentró todo su interés en el vuelo. A partir de entonces, Newbery inició una serie de travesías con diferentes globos. Su fama y popularidad también fueron en ascenso. Los aficionados se multiplicaron y se fundó entonces el Aeroclub Argentino. La prensa lo llamaba los locos de los globos. Entre aquellos pioneros se encontraba uno de sus hermanos, Eduardo Newbery. El globo de los Barossa está listo para la prueba de fuego, o mejor dicho, de aire caliente. Sí, vamos a hacer por ahí. Si logra despegar del suelo, se habrán justificado varios meses de desvelos, de cálculos y de costuras, de horas invertidas a la pasión y restadas al sueño. El globo es un pulmón gigante que se expande, se hincha, como juntando fuerza para soplar y alejarse del suelo. El inflado con aire caliente es un principio muy sencillo que utilizaron los primeros constructores de globos, los hermanos Montgolfier, pero que fue abandonado durante 150 años. Recién en la década de los 50, el ingeniero Picard rescató la propulsión por aire caliente cuando adaptó quemadores de calderas y tanques de propano a la barquilla del globo. Los globos vuelan gracias al principio de Arquímedes. Este principio físico afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Es decir, el aire caliente o el gas que hay en su interior pesa menos que el aire exterior y por lo tanto el globo recibe una fuerza que empuja hacia arriba haciendo que se eleve. El globo sube hasta que la densidad dentro del globo se equipara a la densidad exterior. Esa diferencia de densidades es lo que maneja el piloto del globo. El único control que tiene es el control de altura. Este es el momento más importante en la vida del globo.
No, ya te digo. Espera que se estire. Norberto Barossa tiene 72 años y miles de horas de vuelo. ¿Está todo ok? Pero cada bautismo de uno de sus globos es único e inolvidable. Él es como un padre que le da forma en la tierra. En el cielo, los globos son hijos del viento. El viento le da su carácter, los hace dóciles, rebeldes, inquietos, de corto o largo aliento. Norberto imagina el trayecto ideal, corrige algunas desviaciones y lo guía hasta donde puede. Una vez en el aire, debe aceptar las leyes de la naturaleza y dejarse llevar. Jorge, ¿estás en frecuencia? Con los globos lo único que se sabe es el lugar de despegue, pero se desconoce cuándo y dónde aterrizarán. Por eso un equipo acompaña siempre su trayecto desde la Tierra. Eduardo Newbery, el hermano de Jorge, partió un sábado a las 5 de la tarde junto al sargento Eduardo Romero a bordo del globo El Pampero. Se proponía demostrar que era posible volar de noche y así cubrir una enorme distancia. Planeaba aterrizar en Bahía Blanca o en una de esas, si el viento los ayudaba, en Neuquén. Pero el viento los traicionó, cambió de rumbo y nunca más se supo de ellos. El país se conmovió con la tragedia del Pampero. Durante semanas, los diarios publicaron versiones falsas sobre la muerte de los pilotos para mantener el interés de sus lectores. Circularon teorías, aparecieron pistas falsas, se inventaron noticias. Probablemente el viento los arrojó mar adentro y ya no pudieron regresar. Esperemos que no cambie el viento porque nos puede complicar. Y ahora cuando abramos la ruta vamos a tener que acelerar para llegar antes que aterrice. Hace un rato que el equipo que acompaña a Norberto Barossa le ha perdido el rastro. Nadie duda de la experiencia del aeronauta. No hay aparato que Norberto no haya volado, desde planeadores hasta aviones de combate. ¿Me copias, Norberto? Pero hay algo que siempre repite. Con el viento nunca se puede bajar la guardia. No lo veo. ¿Me copias, Norberto? No debe estar señal ahí. Está mirando un poco también, ¿eh? Jorge. Jorge. La muerte de Eduardo Newbery golpeó con dureza a su hermano, que además fue acusado de haberla promovido al insistir con la práctica de una diversión tan peligrosa. El aeroclub dejó de reunirse y por unos meses no se habló más de expediciones aéreas. Jorge Newbery se dio cuenta de que
para recuperar el proyecto aerostático y que no se lo considerase un pasatiempo de niños bien, debían conseguir otro tipo de respaldo. Una ley del Congreso. Por eso Newbery fue a visitar a un diputado de la Nación, el socialista Alfredo Palacios. Sus amigos del Jockey Club y de la Sociedad Esportiva estaban en total desacuerdo con darle intervención al que consideraban un enemigo. Newbery no era socialista, no apoyaba públicamente las reivindicaciones sociales ni las grandes denuncias contra la oligarquía argentina que Palacios presentaba, pero los dos se hicieron grandes amigos. El ingeniero invitó al diputado a algunos paseos en globo y el socialista, además de apoyar la creación de una aeroestación, le encargó la redacción de un par de proyectos. Por ejemplo, el informe sobre los descomunales gastos y sobreprecios que el Estado Nacional destinaba a la construcción del edificio del Congreso, o el estatuto para regular la actividad de los obreros encargados de la construcción del subterráneo de Buenos Aires. El interés por los vuelos reapareció. Newbery organizó un festival aerostático para la Exposición Internacional del Centenario y llegaron desde Europa nuevos globos. El Patriota, el Eduardo Newbery y uno que por sus hazañas y por su nombre haría historia. El Huracán. ¿Vos lo ves, Jorge? No, no lo tengo a la vista. Todavía no está. ¿Tenés idea qué altura estaba sobrevolando? Está bien unos 250 metros. ¿Me copias, Norberto? Vamos para la ruta 3. Copiado, Norberto. Como único tripulante del Huracán, Jorge Newbery se propuso cumplir el sueño de su hermano Eduardo. Partió de noche y en secreto desde Belgrano y voló durante 13 horas. Aterrizó en la ciudad de Bagué, en Brasil. Recorrió 541 kilómetros, atravesó 3 países y estableció la 6ª marca mundial de distancia recorrida. La hazaña de Newbery con el globo Huracán fue un acontecimiento muy celebrado. Se le rindieron muchos homenajes y la prensa le dedicó elogiosas crónicas. Jorge Newbery era el personaje más admirado de la Argentina. Un club de Parque Patricios, llamado Verde Esperanza Nunca Pierde, se sumó a la euforia reinante y le pidió autorización a Newbery para cambiar su nombre por el de Huracán. Como agradecimiento lo nombraron presidente honorario de la institución. Estoy a 1500 metros de la ruta 3. Bárbaro, cuando te tenga la Ya vista. está. Ya te tengo a la vista, Norberto. Ya está. ¿Pensás aterrizar por acá cerca o continuás? El globo se recorta en el horizonte. Estoy evaluando el aterrizaje, quédate atento. Copiado, Norberto, copiado. Otra de las criaturas de los Barossa aprendió a volar. Norberto ahora solo tiene que encontrar un lugar descampado para descender y contenerlo unos minutos mientras espera la llegada de su equipo. Para aterrizar.
Ok. Las telas, las costuras y el diseño resistieron. Porque ahí eso es. Le esperan los destinos que propongan sus dueños y que decida el viento. La personalidad arrolladora de Jorge Newbery, la atracción natural que provocaba, el halo de personaje extraordinario que lo acompañaba, eran suficientes para justificar su presencia en todos los convites o el hecho de que presidiera todas las mesas, más allá de algunos favores que podía haber otorgado a sus camaradas. En ese ambiente era feliz. Pero también lo era en los galpones del puerto donde boxeaba, en el taller de Edison, en los salones del Jockey Club o en los claustros de la sociedad científica. Entre aristócratas o socialistas, obreros del subterráneo, científicos, marineros, mujeres de mala vida y damas de sociedad, Jorge Newbery se movía con la misma soltura. Se comportaba como uno más. El hijo de un inmigrante de la incipiente clase media se convirtió, por mérito propio, en un hombre sin clase. O, en todo caso, en el hombre en el que convivían todas las clases sociales. Por eso fue el primer ídolo popular de la Argentina.